Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un material fascinante que parte de una pregunta bastante audaz. ¿Qué pasaría si las historias del Evangelio no ocurrieran en la Galilea del siglo I, sino en el Miami del siglo XXI? Una pregunta potentísima, totalmente. Y para explorarla, vamos a usar extractos del libro Jesús en Miami, Historias de Jesús de South Beach a Little Havana, de M.B. Lawrence. Sí. Nuestra idea hoy es ver cómo funciona eso que el autor llama una transposición cultural total. O sea, no es solo cambiar nombres, sino ver cómo adapta todo, los personajes, los milagros, las parábolas, a un entorno tan vibrante y, bueno, tan lleno de contrastes como Miami. Y creo que es clave entender la intención del autor desde el principio, porque él mismo lo dice en la introducción. A ver, él aclara que no busca reemplazar los textos originales. Su objetivo, y lo cito, es actuar como un espejo que le devuelve a Miami su propia imagen, pero transfigurada por una luz divina. O sea, la premisa es que la gracia puede aparecer en cualquier lado. Claro. En medio de un atasco en la I-95 o en la barra de un cafetín en Little Havana. Esa imagen de la gracia en la I-95 es increíble. Me parece que la mejor manera de entenderlo es saltar directo a las historias. Si te parece, empecemos por el principio de todo. El nacimiento. Perfecto. Aquí no hay pesebre en Belén. El relato se llama El nacimiento en el almacén de Yalea. Ya desde el título, la geografía lo es todo, ¿no? José es un trabajador de la construcción, de los que levantan esos rascacielos de lujo en Brickell. Claro. Y lo que los obliga a viajar no es un censo romano, es un decreto del Departamento de Impuestos de Florida. O sea, la burocracia moderna. Exacto. La burocracia como el motor de la historia sagrada. Y claro, como en el original, no encuentran lugar. Moteles llenos, hostales a reventar. Una situación que cualquiera puede imaginar. Y al final, un vigilante de seguridad de un almacén de importaciones les ofrece un rincón. Y aquí los detalles son espectaculares. Completamente. El texto describe que el niño nace entre cajas de plátanos y sacos de frijoles negros. Su cuna es una cesta de mimbre para aguacates. No puede ser. Sí, y la forran con páginas del Miami Herald. O sea, lo sagrado nace literalmente entre la comida, que es la identidad de la ciudad. ¿Y qué pasa con la anunciación a los pastores? Esa parte es genial. Se transforma. Un ser luminoso se le aparece a un grupo de camioneros que están tomando café en un local de la calle 8. Camioneros, me encanta. Sí, y mientras escuchan las noticias de deportes en la radio, la transmisión se corta por el texto la llama salsa celestial. Y esa salsa les anuncia que encontrarán al Salvador en un almacén. Es que los símbolos se actualizan, pero el mensaje de que la noticia le llega primero a la gente trabajadora, a la gente de a pie, eso sigue intacto. Ese es el punto. El autor tiene una habilidad increíble para encontrar el equivalente moderno, no solo en la forma, sino en el espíritu. Y lo vemos también en la niñez, en El hijo perdido en el mercado de los domingos. Claro, la familia va de compras al mercado al aire libre de la calle 8. Una escena súper miamiense. Exacto. Y como en la historia bíblica, Jesús, con 12 años, se queda atrás. Sus padres lo buscan, desesperados, 3 días. Pero el momento clave es cuando lo encuentran. ¿Dónde está? Sentado en un cajón de mangos. Pero no está debatiendo con los doctores de la ley en el templo. Está debatiendo con vendedores, con santeros y con jóvenes reggaetoneros. ¡Qué buena imagen! ¿Y de qué hablan? De temas de una relevancia inmediata. Precio justo, leyes de inmigración y el sentido de comunidad. No es teología abstracta. Y cuando su madre lo encuentra, su respuesta es la misma: no. No sabían que debo ocuparme de lo que es de mi padre, pero fíjate en la audacia de esa escena. Ponerlo a debatir sobre leyes de inmigración con reggaetoneros establece el tono de justicia social del libro desde el minuto 1. Totalmente. Y eso me lleva a pensar en la figura que prepara ese camino, Juan el Bautista. Si Jesús está en la calle 8, ¿dónde está su precursor? En los pantanos. Aquí es Juan de los Canales de los Everglades. En vez del desierto, su casa es una cabaña abandonada entre los manglares. Viste shorts viejos y chancletas, no piel de camello. Y su mensaje, me imagino, también se adapta.
Por completo. Advierta a la gente sobre el próximo huracán o la próxima marea King. Conecta la conversión espiritual con la conciencia ecológica. ¡Qué actual! Y también cívica. Les dice a los policías que no acepten sobornos de los narcos, a los commissioners que no desvíen fondos de las escuelas. Su llamado es súper práctico. ¡Wow! Y me pregunto, ¿cómo aplica esa lógica a los milagros? En un lugar tan materialista como Miami, ¿cómo se manifiesta lo sobrenatural sin parecer un truco? Esa es la cuerda floja. Y creo que las bodas de Coconut Grove es el ejemplo perfecto de cómo lo logra. A ver, cuéntame. La escena es una boda. Trendy, muy a la moda en Coconut Grove. Y el problema es muy de Miami. Se acaba el mojito. Es una catástrofe social. Una tragedia. Y la razón es increíblemente creíble. El tío que tenía que llevar el ron Bacardí se pierde en el tráfico y acaba en Coral Gables. Clásico. Y ahí es donde interviene Jesús. Le pide a los ayudantes que llenen 6 jarras de cerámica con agua del grifo. Exacto, y el agua se convierte en el mojito más perfecto que nadie ha probado. Pero lo genial es cómo se integra en la cultura. El organizador de la fiesta, Don Miguel, felicita al novio no por un milagro, sino por guardar el mejor trago para el final. Claro. Y el relato termina diciendo que de ahí nació un dicho popular en Miami: este es el mojito que Jesús bendijo. El milagro se vuelve parte del folclore. Hemos hablado de acciones, de milagros, pero las enseñanzas, las palabras, son el corazón del mensaje, ¿no? ¿Cómo se traduce el Sermón de la Montaña a un escenario así? Pues el autor lo imagina en el Sermón del Mirador de Key Biscayne. Jesús sube a este mirador con todo el skyline de Miami de fondo y le habla a una multitud que es el reflejo de la ciudad. O sea, gente de todas partes. Trabajadores de Kendall, inmigrantes haitianos de Little Haiti, oficinistas de Brickell. A todos. Y las bienaventuranzas se actualizan para ellos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Dice cosas como dichosos los que no se las dan de importantes en los condominios de lujo. O dichosos los humildes, los que escuchan la salsa en la calle 8. Qué bueno. Y la famosa frase, ustedes son la sal de la tierra, se convierte de forma muy natural en ustedes son la sal de Miami. Les da un sentido de propósito cívico. Y supongo que las parábolas siguen esa misma lógica. Por supuesto, se vuelven lecciones de ética urbana. El mejor ejemplo es la parábola del buen emprendedor de Hialeah, que es la versión del buen samaritano. Ok, aquí la víctima no es un viajero, sino Un empresario de Coral Gables al que asaltan en la autopista Palmetto. un escenario muy contemporáneo. ¿Y quiénes lo ignoran? Lo ignora un consultor financiero en su Tesla y un funcionario del condado que mira para otro lado. Y el que lo ayuda es... Un vendedor de jugos naturales de Hialeah en su camioneta vieja. Uf, qué potente. Es que eso no solo actualiza los personajes, ataca directamente los prejuicios de Miami. Poner a Hialeah como el centro de la compasión. Y a Coral Gables, el privilegio como la víctima. Invierte toda la jerarquía de poder de la ciudad. Es una crítica social muy afilada. Es un tema recurrente, esa inversión del estatus. Y me imagino que ese mensaje tan radical no siempre cae bien. Para nada. El libro no evita el conflicto. La historia, El escándalo de Liberty City, es un ejemplo clarísimo de esto. Aquí es cuando regresa a su barrio, ¿no? Un área con una identidad comunitaria muy fuerte. Y el conflicto explota en la asociación de vecinos. Sí, en plena reunión saca su celular, lee un pasaje de Isaías sobre liberar a los oprimidos y dice que eso se está cumpliendo en él, en ese momento. La gente de su comunidad al principio sentiría orgullo. ¡Claro! Lo admiran. Pero esa admiración se vuelve furia cuando él sugiere que la ayuda divina puede llegar antes a un forastero que a uno de los suyos. Ahí les tocó el orgullo. Totalmente. Se sientan traicionados. Y la reacción es violenta. La multitud lo arrastra hacia la estación del Metrorail para arrojarlo a las vías. ¡Qué fuerte! Pero el final es muy cinematográfico. Él simplemente se da la vuelta, pasa en medio de ellos y se va. Muestra cómo un mensaje universal puede ser visto como una amenaza para una identidad cerrada. Y en el otro extremo del espectro social, el encuentro con la riqueza. ¿Cómo se maneja eso? Hay una historia que es la cumbre de este tema. El encuentro de Jesús con el administrador del condominio de Brickell. El personaje es el señor Richard Myers, el arquetipo del poder inmobiliario, conocido por sus cuotas abusivas. ¿Y cómo se encuentran?
Myers no puede ver a Jesús entre la gente, así que se sube a una pila de sacos de yeso. Un gesto un poco ridículo. Y Jesús lo ve, lo llama por su nombre y, para sorpresa de todos, se autoinvita a su condominio de lujo. La tensión en ese ascensor debe ser máxima. Es una escena brillante, subiendo solos en el ascensor privado al penthouse. En ese silencio, el señor Myers se quiebra y promete revisar los contratos de su personal, crear un fondo de asistencia. ¡Wow! Y es ahí, en ese ascensor de cristal con vistas a la bahía, que Jesús dice: hoy la salvación ha entrado en este condominio. La redención llega al corazón del sistema inmobiliario. Increíble. Hemos visto grandes eventos, conflictos, pero el libro también explora los momentos más pequeños, más íntimos. Sí, y creo que es uno de sus mayores aciertos. Hay una historia preciosa, la suegra del dueño del cafetín de Little Havana. Es un milagro silencioso, doméstico. Aquí no hay multitudes. Nada. Jesús entra en el apartamento detrás de un cafetín. La suegra del dueño está en cama con una fiebre altísima. Él simplemente le toma la mano, la fiebre se va. Y la prueba del milagro es... No es una declaración, es algo mucho más real. La mujer se levanta, va a la cocina y se pone a cocinar frijoles y a freír plátanos. ¡Claro! El sonido de la sartén y el olor de la comida son la señal de que la vida ha vuelto a su curso. Es un milagro que huele a hogar. Si damos un paso atrás después de todo esto, me parece que al situar estos relatos en un contexto tan contemporáneo, nos obliga a redescubrir sus temas universales. La compasión, la justicia, dejan de ser abstractos. Exactamente. El autor usa los contrastes de Miami, Brickell, contra Overtown, la espiritualidad popular contra el bullicio comercial, como un lienzo, y demuestra que estas narrativas no son reliquias del pasado. Son fuerzas vivas. Son fuerzas vivas, arquetipos que pueden resonar en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Miami funciona como un microcosmos de las tensiones del mundo actual. Y esto nos deja con una idea interesante para reflexionar. Más allá de cualquier creencia, este ejercicio de transposición es muy revelador, ¿no? Mucho. Nos hace preguntarnos, ¿qué figuras o relatos fundamentales de nuestra propia cultura, de nuestra ciudad, podríamos reimaginar en nuestro entorno? Es una pregunta poderosa. ¿Qué verdades, quizás incómodas, saldrían a la luz sobre nuestra sociedad si empezáramos a ver nuestras calles, nuestros mercados, nuestras oficinas como posibles escenarios para las grandes historias de la condición humana? Quizás, como sugiere el libro. Exacto. Quizá lo extraordinario no está en un pasado lejano, sino que está esperando ser descubierto en lo más cotidiano de nuestro presente.